Venga, Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach and PNL Radio y hoy seguimos hablando de literatura con arena y letras, conociendo las obras de las escritoras. Hoy tenemos con nosotros a Ana Criado, profesora y escritora y finalista de numerosos premios a nivel nacional. finalista y ganadora. Sí, sí, hombre. Ana, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ana, ¿nos podrías comentar un poquito más allá y quién eres tú, aparte de estas etiquetas profesionales que hemos mencionado? Vale, pues Ana Criado es una nómada que vivió su infancia y adolescencia en países como Siria, Mauritania, Canadá y Dinamarca por el trabajo de mi padre, hasta que recalé en las Islas Canarias, donde me convertí en sedentaria por gusto. Todo eso de vivir cada 2 o 3 años en un sitio diferente te curte bastante porque al aterrizar en un lugar nuevo descubres que el recién llegado suele producir desconfianza y tiene que ser sometido primero a una especie de cuarentena. Así que una procura escuchar para aprender y pasar desapercibida hasta que logra mimetizarse con el ecosistema. Como profesional me he pasado la vida dando clases de francés, primero en institutos de secundaria y luego en una escuela oficial de idiomas. Y la enseñanza es un oficio que demanda una personalidad muy extrovertida que he compensado con el oficio solitario de escritor. Y bueno, esa ha sido mi vida. ¿En qué punto surge esta vena escritora tuya? Pues yo dudo mucho de que escribir sea como una especie de acné adolescente o una especie de sarpullido. No es algo que brota así de repente. En mi caso sería más bien una enfermedad crónica, porque me recuerdo desde siempre escribiéndome a mí misma. Mi vida ha pasado invariablemente por el filtro de la escritura, a veces automática, a veces reflexiva, de adolescente pues en el típico diario, luego escribiendo cartas y más tarde con una progresiva voluntad estética ya. Es como si al reelaborar por escrito las experiencias y los acontecimientos vividos cobraran consistencia. Escribirme es un acto cotidiano, una profilaxis para el correcto funcionamiento del raciocinio. Escribir para ser leída por otros, en cambio, me ha venido como vocación tardía. Coincide en el tiempo con la muerte de mi padre. Al desaparecer la figura paterna, el superego y la autocensura te dan un respiro y en cierto modo te permites a ti mismo salirte un poco del tiesto. Em, Quizás porque ya a nadie le va a dar un patatús al descubrir lo rara que eres o lo mal hablada, ¿no? Eso de portarse bien delante del progenitor ya no se lleva, pero las chicas de mi generación no le levantaban la voz a su padre y procuraban no salirle rana. Mi primer conato de escritura creativa fue, por cierto, una novela erótica que se quedó dormida en la barriga de un ordenador hasta que en 2023 por fin vio la luz. Antes de eso me dieron un par de premios literarios, uno de relato con La Zeta de Fuerza, que ganó el primer premio de la Fundación Caja Canarias, y luego el premio del Ateneo de La Laguna con El ruido de las miradas, que publicó la editorial Lengua de Trapo y quedó finalista del premio Tigre Juan. Y a partir de ahí tuve la ocasión de colaborar 7 años con el periódico La Opinión de Tenerife, donde estuve publicando unas columnas semanales y Ediciones Idea en 2007 me lo publicó con el título genérico de Pan de Leña. Y luego también esa editorial me sacó un volumen de relatos titulado El imitador hermético, hasta que ya por fin di el salto a la novela, que es un salto un poco mortal porque ya es otro formato, ¿no? En 2023 publiqué Antes del fin del mundo y en 2025 El sitio, que es mi última novela. ¿Por qué elegiste este título, el sitio y también que estuviese ambientada en Tenerife? Pues lo de estar ambiente, voy a quitar el móvil que me tiene harta. Espera. A ver, bueno, a ver. Yo no soy canaria de nacimiento, soy canaria de adopción, pero desde que me instalé aquí hace muchos años he asumido mi doble nacionalidad, la forma de hablar, la querencia por lo isleño. Casi todo lo que he escrito
relatos, columnas de periódico, novelas y pronto quizá un guión cinematográfico, está ambientado en Tenerife. Este universo da mucho de sí y me inspira. En cuanto a la novela El sitio, la palabra sitio alude a lo que, según el diccionario de canarismo, se conoce como una casa de campo con huertas alrededor. La acción transcurre en los años 80 del siglo XX en una finca del norte de Tenerife, donde se encuentra la casa solariega de una familia de remoto origen francés. Pero también sitio hace referencia a la idea de sitiar, un concepto de la Edad Media, ¿no? De rodear un lugar impidiendo la huida o la recepción de ayuda exterior, porque los personajes de la novela están confinados en un microcosmos del que no pueden escapar, atrapados por los vínculos que se han establecido entre ellos. La trama introduce al lector en un universo donde han sucedido y suceden acontecimientos terribles que se irán descubriendo, revelando la personalidad de los intérpretes de la historia, marcados por sus relaciones turbulentas. La irrupción de dos personas ajenas a la familia precipita unos sucesos de los que no saldrán ilesos los protagonistas. De ahí el título de sitio. Ana, ¿has perdido alguna vez la inspiración mientras has estado escribiendo tu obra? ¿Cómo la has recuperado si ha sido el caso? Pues si te refieres a esta novela en concreto, he entrado y salido de ella muchas veces y yo creo que ha ido madurando sola, como en una especie de barrica en mi bodega, ¿no? Creo que las historias germinan solas y hay que darles su tiempo. En cuanto a la inspiración, nunca la he perdido a la hora de escribir. Siempre tengo alguna labor entre manos. Igual que se amontonan las lecturas en la mesilla de noche, pues en mi carpeta de escritura siempre hay una pila de archivos con ideas que acaban dando fruto. Ahora mismo, recién publicada la novela El sitio, ya tengo en marcha dos ensayos. Uno sobre la fidelidad y la monogamia, que me parecen unos conceptos que hay que revisar urgentemente porque producen mucho sufrimiento, y otro ensayo sobre el cáncer, que voy a escribir con una amiga. Y también estoy haciendo un curso de guión cinematográfico que ha lanzado Radio Televisión Española con la esperanza de llevar al cine alguna de mis ficciones, porque aprovechando que Tenerife se ha convertido en el plató de muchas películas, pues digo, a ver si me cuelo yo por ahí. Y también está asomando Las orejitas, una nueva novela de esas que se llaman corales, contada por varios personajes desde el punto de vista de cada uno y cuyo título promete dos o tres cosas que no sabemos de ella. ¿Qué es lo más complicado que te resulta a la hora de escribir? Desde mi experiencia, me refiero a la hora de escribir ficción, ¿no? Porque cuando escribes para ti mismo es un poco como escritura automática, pero en la escritura creativa lo más complicado yo creo que es la soledad y la insatisfacción permanente. O sea, casi nunca se queda una contenta con el resultado de una tarde de trabajo. Es muy difícil que digas, ¡ah, qué bien!, ¿no? Siempre tienes que revisar. El oficio de escritor es muy solitario y muy exigente. Pues dejas de sentarte a ver la tele para redondear un capítulo que no te ha quedado como tú pensabas, te llevas el cuaderno y el bolígrafo a la cama por si se te ocurre una idea o una palabra que si no la anotas ya no la vuelves a encontrar, borras, tachas, buscas definiciones en el diccionario, buscas ideas o confirmas datos en el chat GPT, y la verdad es que es bastante frustrante. Pero al final, pues mira, las cosas van saliendo y, y se siente uno muy satisfecho, ¿no? Y a veces te preguntas, ¿por qué estoy haciendo yo todo esto? ¿Por qué me estoy metiendo yo en este berenjenal? Y la respuesta es muy sencilla, es porque no puedes dejar de hacerlo. O sea, la pregunta puede ser, ¿el escritor nace o se hace? El escritor se curte escribiendo, pero yo creo que naces con esa necesidad. Y eso yo creo que le pasa también pues, a los cocineros, a los fotógrafos, a los compositores,
No puedes dejar de hacer, si no haces lo que te demanda tu sentimiento de creatividad, te pones un mustio, vamos, creo yo. Para finalizar, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en publicar pero no se atreve a dar ese paso? Yo eso la verdad es que no lo entiendo, que uno no se atreva a hacer algo, es algo que no cabe en mi imaginario. Yo le diría que se arrepiente uno más de no haber hecho algo que de haberlo hecho. Es mejor hacer, aunque sea mal, que arrepentirse de no haber hecho. Es mejor pensar que has metido la pata antes que quedarte con la duda de si habría salido bien. Además, yo me pregunto, ¿qué puede pasar si das el paso de publicar? Que no te lean, que no te compren los libros. Pues eso ya sucedería si no publicas. Entonces, vuelves a la casilla de salida. Yo pienso que es mejor atreverse antes de que sea demasiado tarde. Además, se aprenden muchísimas cosas en el proceso. Totalmente de acuerdo. Ana, ¿dónde podemos encontrar esta maravillosa obra, El sitio? Pues mira, Ediciones Idea me dijo que la iban a llevar a Agapea y la isla en Santa Cruz de Tenerife y a El Águila y Lemus en Santa Cruz de la Laguna. Pero yo he estado mirando y en Agapeas, en el buscador de Agapea, aparece la novela. Yo creo que lo más rápido y lo más cómodo es pedirla a Agapea. Genial, Ana, criado, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos. Y muchísimas gracias a ti, a ustedes, por darme voz y voto en este podcast.